Dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 18. Dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, su suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, y después que él la envió, y a sus dos hijos, uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y le besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés, delante de la mañana hasta la tarde. Vino el suegro de Moisés y todo lo que él hacía con el pueblo. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo que está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Bueno, hasta ahí, hermanos. Bueno, estamos en el libro de Éxodo los domingos. Estamos en el libro de Éxodo los domingos. Los miércoles estamos en las cartas pastorales, y los viernes estamos en el libro de los Romanos. Amén. Así de que le insto a que perseveremos, hermanos. Este es el tema número 18, hermanos. El tema número 23, perdón, de este capítulo 18. Y como título es: un buen consejo. ¿Cuánto necesitamos a veces un buen consejo, hermano? Amén. Un buen consejo. Capítulo 18. Bueno, el tema pasado, hermanos, hablamos sobre el enfrentamiento entre el pueblo de Israel y Amalek. Estuvimos hablando de eso. En este tema, una de las cosas que enfatizamos o que puntualizamos más bien fue cómo se deben de pelear las batallas, y una de las cosas es a través de la oración. La oración es importante en la vida de nosotros como iglesia. Estuvimos haciendo mención que alguien quiere ver qué tan espiritual es una congregación, pues ve al culto de oración y mira cuántos llegan. Okay. Ve al culto de oración y mira cuántos llegan. Estuvimos hablando también que Amalek atacó la retaguardia de Israel, es decir, atacó a los débiles, atacó a los que se iban quedando atrás. Y es precisamente el por qué, repito, es muy importante la oración. Es muy importante ser constante en congregarse. Es muy importante en leer las Escrituras, porque
el adversario, hermanos, no da tregua a la vida de nosotros. Uno puede escuchar, hermanos, predicaciones en YouTube de algún predicador de sana doctrina, pero eso no va a superar que nosotros nos detengamos un momento y nosotros mismos abramos las Escrituras, lo que verdaderamente nos va a dar a nosotros el alimento espiritual. A que usted y yo podemos escuchar un predicador de sana doctrina por YouTube y está bien, pero no supera que nosotros personalmente tengamos ese hábito de nosotros mismos de abrir las Escrituras. Estuvimos hablando también que Amalek, dentro de sus traducciones, significa la carne, o algo que tiene que ver con la carne, y yo no sé, hermano, cuántos de nosotros en esta semana batallamos con la carne. Amén. ¿Cuántos estuvimos batallando con la carne, Y no con la carne asada para comérsela, sino con la carne, con los hábitos, con el carácter, que todos en cierto momento va siendo moldeado por el Señor. Bueno, después de que termine esa batalla, después de que termine esa batalla contra Amalek, el pueblo llega al monte de Dios, que en realidad es el monte de Oreb, es el mismo. Y todo monte en la Biblia tipifica un lugar de adoración, la mayor parte tipifica un lugar de adoración. Y sin embargo, antes de llegar a ese monte, nosotros vimos que se presentó esa batalla. Antes de llegar a ese lugar de adoración se presentó esa batalla. Repito, yo no sé cuántos el día de hoy batallaron para llegar a la iglesia, porque realmente sí, a veces de repente, hermanos, te encuentras en una batalla para llegar al culto de adoración, ¿verdad? Hay momentos que se nos presentan cosas inevitables y de repente no llegamos al culto de adoración. Bueno, tendremos que entender que estamos en una lucha, en una batalla. Entonces Moisés llega al monte de Dios con el pueblo, que es el monte de Oreb, es el mismo, es el monte donde Moisés recibió el llamado, es el monte donde Moisés miró la zarza, recuerdan, ese tema ya lo vimos, miró la zarza ardiendo, pero miró que esa zarza no se consumía, no se consumía, y esa zarza, hermano, teológicamente es comparada con la vida de Israel. Teológicamente es comparada con la vida de Israel. ¿Por qué? Porque no se consumía. ¿Por qué? Teológicamente la zarza es comparada con la vida de Israel. Porque una zarza, hermano, es algo espinoso. Una zarza es algo difícil. Y esto habla de que Israel, hermano, siempre ha sido complicado. Israel siempre ha sido difícil. A Israel siempre le ha sido difícil llevar el yugo de la palabra. Y el fuego, hermano, que no se consumía, tipifica la prueba, porque el fuego en la Biblia siempre tipifica dos cosas. Número uno, el juicio, un juicio, y número dos, la prueba. En este caso no se consumía la zarza, y eso tipifica la prueba. Así de que cuando mis hermanos somos cristianos difíciles, ¿cuándo son cristianos difíciles? El apóstol Pablo en una de las cartas dice que hay cristianos, hablando de esa manera, que son difíciles de llevar. Entonces cuando somos cristianos difíciles, cristianos complicados, hermanos, que no nos cause sorpresas, que vengan pruebas a la vida de nosotros, porque al último nosotros somos el barro y Dios es el alfarero y nos va a moldear, nos va a quebrar. Entonces, después de la batalla, hermano, de Moisés y el pueblo de Israel llegan al monte de Oreb. Jetro, hermano, fíjese bien, Jetro escucha que Moisés está en ese monte y lo visita. Y esa visita, hermano, resalta lo que vemos en este capítulo 18, un buen consejo. Eso es lo que resalta en este capítulo, el consejo que Jetro le da a Moisés, es lo que más va a resaltar en este capítulo. Ahora, en este buen consejo, o en este consejo, hermano, resaltan algunas cosas. Número uno, fíjese bien, hermano, Moisés es un hombre de Dios. Moisés es un hombre de Dios. Moisés es un varón muy usado por Dios, y pensaríamos nosotros que Moisés, siendo un varón de Dios, no necesita que se le dé un consejo. Que cualquiera llegara a pensar, Moisés,
¿Necesita un consejo? Sí, Moisés necesita un consejo. Cualquiera llegara a pensar, Moisés un siervo del Señor, Moisés un hombre muy usado por Dios, pensaríamos que necesita un consejo. Bueno, necesita un consejo. Moisés recibe un consejo y no solamente escucha el consejo, sino que lleva a cabo el consejo. Ahora, conforme vayamos desarrollando el tema, vamos a ir viendo varias cosas, hermanos, que seguramente el Señor nos va a hablar y podemos aplicarlos a nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque en más de alguna ocasión, hermano, yo necesito un consejo, pero un buen consejo, y tú necesitas un consejo también. No importa que tengas muchos años en el Evangelio, no importa que sepas mucho la Biblia, somos hombres falibles, hombres que fallamos, hombres deficientes. Y en ocasiones necesitamos un buen consejo. Mire cómo comienza el texto. Capítulo 18, verso 1. Dice: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Mire qué dice el texto: oyó. El texto comienza con algo inevitable, algo inevitable. Algo inevitable que escuchó Jetro. ¿Qué escuchó Jetro? Las maravillas que Dios hace. Lo que Dios estaba haciendo en el pueblo de Israel. Y con esto entendemos, hermanos, que el Señor, fíjese bien, el Señor hace que sus maravillas se propaguen. ¿Por qué? Porque si nosotros no hablamos, hermanos, las piedras hablarán en un sentido figurado, lo está hablando el Señor. Es decir, ¿qué es? Las piedras hablarán, tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, los acontecimientos que vivimos, los principios de dolores. Vino el COVID, hermano, y los inconversos de una forma equivocada comenzaban a hablar del Señor. Entonces, lo primero que vemos es que Jetro escuchó. ¿Qué escuchó Jetro? Todas las cosas que Dios hizo con Moisés e Israel, cómo los había sacado de Egipto. Es decir, Dios permitió que quizás alguien le testificara a Jetro. Dios permitió que quizás alguien le diera testimonio de las sorprendentes hazañas que Dios hizo en Egipto. Y Egipto, mis hermanos, era una potencia mundial en ese tiempo, en armamento, y no cualquier nación se enfrentaba a Egipto. Seguramente escuchó Jetro. ¿Qué escuchó Jetro? Seguramente escuchó cómo Dios azotó a Egipto con 10 plagas. Seguramente escuchó Jetro cómo Dios devastó a Egipto. Seguramente escuchó cómo el Señor abrió el mar, ahogó a los egipcios. Seguramente escuchó acerca de la columna de fuego, de la columna de nube. Seguramente escuchó cómo salió agua de la roca y la roca es Cristo. Seguramente escuchó cómo Dios les mandó maná del cielo. Mire, diariamente, todos los días, y sabemos que el maná es Cristo y que Cristo es la palabra. Es decir, Jetro, al escuchar todo eso, hermano, ¿qué dijo Jetro? No, yo quiero ir ahí. Yo quiero ir. Yo quiero ir a ver a Israel. Yo quiero ir con ese pueblo donde hay una columna de fuego y una columna de nube. Yo quiero ir donde está Israel porque ahí hay maná todos los días. Mas, sin embargo, qué tristeza sería para Jetro llegar a ese lugar donde hay maná todos los días y vea que el pueblo no vive conforme al maná que se le da. Y qué decepción para él, ¿no? Qué decepción para él. Porque recuerda, hermano, hubo un tiempo donde querían que ya no querían maná, sino que querían que, hermanos, ¿se acuerdan? ¿Qué querían? Carne. Entonces Jetro, seguro de Moisés, escucha todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel y su pueblo, y cómo Jehová los había librado. Miren, toda la gloria le da a Dios, cómo Jehová los había librado, los había sacado de Egipto. Y tenemos que recordar, hermano, que no era fácil salir de Egipto, porque ¿qué representa Egipto? Egipto representa casa de los espíritus, un lugar de molestia, un lugar de aflicción, un lugar de ataduras. Y sabemos que Egipto, en el libro del Éxodo, tiene una tipología del mundo.
Y eso es lo que hay en el mundo: espíritus, molestia, aflicción, cargas, ataduras. Así de que no es bueno jugar al ser cristiano. Amén. Dice el verso 2. ¿Está ahí? Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la llevó, verso 3, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Ahora es interesante, hermano, que el texto hace mención del nombre de los hijos de Moisés, porque ya los había mencionado a los hijos de Moisés, pero no el nombre hasta este texto. Y es interesante que el texto nombra sus significados. Y esto era una costumbre que tenían fíjese bien, era una costumbre que tenían en Israel para no olvidar un suceso. Es decir, Moisés, al ver a Gersón y al nombrarlo, no iba a olvidar que un día fue forastero y que cuando fue forastero Dios no lo dejó. Hermanos, todos te pueden abandonar, todos te pueden dejar, pero el único que no te deja es Dios. Moisés, al ver a Gersón, no iba a olvidar que cuando estaba solo físicamente, sin dirección, porque hay ocasiones, hermanos, que no tenemos dirección, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde acudir. Bueno, siempre Dios estuvo con Moisés. Por otro lado, el otro muchacho se llamaba Eliezer, y Moisés, al verlo y al nombrarlo, él iba a tener bien presente que Dios lo ayudó, porque ¿qué significa Eliezer? El Dios de mi padre me ayudó, el Dios de mi padre me libró de la espada de Faraón, el Dios de mi padre me defendió, el Dios de mi padre en el momento donde yo estaba más solo estuvo conmigo. Cada vez de que él los veía, cada vez de que él los nombraba, él no olvidaba lo que el Señor había hecho con él. Dice: y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora. Y Séfora, hermano, significa madrugadora. ¿Cuántas madrugadoras hay aquí? Activa, movida, avispada para lo bueno. Amén. Tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus 2 hijos, y uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Esos hijos y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino Moisés en el desierto donde estaba acampando. ¿Dónde, hermanos? Verso 5, en el monte de Dios. En el monte de Dios. Así dice, ¿verdad? Ahora la pregunta es: ¿qué estaba haciendo Séfora con sus hijos, con Jetro? ¿Qué estaban haciendo con él? Bueno, aunque muchos interpretan, hermano, porque hay algunos comentaristas interpretan que la mujer se le enojó. Las mujeres casi no se enojan, ¿verdad? Hermanas. Bueno, aclarando, ¿verdad? A veces el hombre las amarga también. El apóstol Pablo dice que no seamos ásperos. La palabra griega áspero significa no las amargues. O sea que muchos interpretan que la mujer se le enojó y en ese enojo se fue a la casa de papá y mamá. Eso realmente no tiene peso, pero no sé, la mayor parte de los comentaristas lo interpretan, pero eso no tiene mucho peso, porque la escritura dice que Moisés la envió, verso 2, y tomó Jetro, su suegro, de Moisés a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió. Él la envió. Entonces, ¿por qué la envió? ¿Por qué? Una de las interpretaciones es porque Moisés, hermano, sabía lo que se iba a enfrentar. Moisés creció en Egipto, sabe qué tipo de gente son los egipcios. Moisés, al saber cómo son los egipcios y Faraón, él sabe lo que va a enfrentar. Y esto da a entender, como exponen otros comentaristas, que Moisés simplemente, hermano, quiso proteger a su familia. Y esa es la responsabilidad de un varón
una responsabilidad muy tajante en la palabra de Dios. Porque ese es el orden en el hogar. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 5, verso 8 dice: pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, dice, y es peor, dice, es peor que un incrédulo. Entonces Séfora, la esposa de Moisés, y sus hijos están con Jetro, y Jetro, al saber que Moisés está en el monte de Dios, los lleva con él, porque al último, amados hermanos, en lugar de ella es estar con su esposo. Es estar con su esposo. Verso 7, tenemos. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó. Verso 6, y dijo a Moisés: yo, tu suegro, Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Verso 7, y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Verso 8, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor, fíjese, por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. ¿Cómo los había librado Jehová? Es decir, Moisés, hermano, le dijo a Jetro todo lo que Jetro ya había escuchado. Verso 9. Y se alegró Jetro de todo el bien. Esta palabra bien es una palabra hebrea que significa bueno o misericordioso. Es decir, esto se puede traducir como: y se alegró Jetro de todo lo bueno, de todo lo misericordioso que Dios había sido con Moisés y con Israel. Dice el verso 9: y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Verso 10. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensorbecieron prevaleció contra ellos. Fíjese bien. Es decir, Jetro, hermano, de una manera conocía a los egipcios. Expone de una manera que sabía quién eran los egipcios. Dice, Jetro expone que los egipcios se ensorbecían, y esta palabra ensorbecer habla de altivez, habla de arrogancia. Esto da a entender, hermano, que los egipcios eran arrogantes, eran altivos. Recordemos que se jactaban del Nilo. Verso 12. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Es decir, llega Jetro con Moisés, hermanos. Estaban en el monte de Dios, o están en el monte de Dios. Jetro confirma las maravillas que Dios hizo en la vida de Israel y de Moisés. Moisés tiene 80 años, Moisés es un varón muy manso. Fíjese bien, hermano, y Jetro, al ver a su yerno que es manso, al ver a su yerno que es un hombre de Dios, al ver todo lo que hizo Dios con Israel, Jetro, si tenía alguna duda, hermano, de quién es Dios, ahora no lo tiene. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el testimonio de alguien es muy importante. Es muy importante el testimonio de alguien. El fruto de alguien es muy importante para predicar. Muy importante. Imagínense escuchar las maravillas que el Señor hizo con Israel y luego ver a su yerno, un yerno muy manso. No, aquí sí está el Señor entonces. Repito, ¿por qué? Porque el testimonio de alguien es muy importante. El fruto de alguien es muy importante. Tenemos que recordar, amada iglesia, que en la iglesia de los Hechos, la fuerza evangelizadora eran 2 cosas. Número 1, el testimonio de cómo vivían los congregantes, y número 2, la predicación del evangelio. No necesitaban en la iglesia de los Hechos noche de milagros, no necesitaban música de fondo en la prédica, no necesitaban una noche sobrenatural,
no necesitaban festejos, no necesitaban nada de eso. La fuerza evangelizadora de la iglesia de los Hechos era, número uno, el testimonio de la vida de los congregantes. Y número dos, la predicación del evangelio. Entonces, ¿qué hace Jetro? Alaba a Dios. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Ahora, hasta ahí, hermano, todo va bien. Todo va bien. Sin embargo, mire lo que pasa al día siguiente, verso 13. Miren lo que pasa al día siguiente. Verso 13, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Fíjense bien, hermano. ¿Desde qué horas? Desde la mañana hasta la tarde. Ahora, cuando el texto hace mención desde la mañana, mire bien, hermano, para los israelitas, eso hace referencia desde que raya el alba. Desde que raya el alba. Y cuando el texto habla hasta la tarde, habla sobre la puesta del sol, que si es en tiempo de verano, entonces estamos hablando desde qué hora, desde las 7 de la mañana. 7 de la mañana, ¿hasta qué hora? Hasta las 9:30 de la noche. Más de 14 horas. Repito, cuando aquí el texto habla que se sentó a juzgar desde la mañana hasta la tarde, está hablando, o para los israelitas, es desde que empieza a rayar el alba hasta que se va metiendo el sol. Y si estamos en el tiempo de verano, estamos hablando, hermano, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche o de la tarde, y que son más de 14 horas. Entonces, era un trabajo pesado. Me imagino que Séfora, la madrugadora, ¿verdad?, se levantaba a alistarlo, a prepararle su lonche, ¿verdad?, porque era un trabajo pesado. Un trabajo pesado. Moisés se levantó, se ponía a juzgar desde la mañana hasta la tarde. Y el motivo de esto era exponer que el trabajo que estaba realizando Moisés era arduo y por lo tanto necesitaba ayudas. Mas sin embargo, también podemos ver que Dios en su soberanía, fíjese bien, hermano, Dios en su soberanía permitió que viniera Jetro y fuera de bendición para darle un consejo de algo que Moisés estaba haciendo mal. Aunque fuera un hombre de Dios, algo estaba haciendo mal. Algo. Porque al último todos necesitamos un consejo, porque de repente hay algo que estamos haciendo mal. Aunque seas un hombre de Dios o seas una mujer de Dios, de repente hay algo que puedas estar haciendo mal, o yo pueda estar haciendo mal. Entonces el pueblo venía a Moisés, el pueblo venía a exponer sus quejas, sus problemas, sus necesidades. Imagínense desde la mañana, desde que sale el solecito hasta que se mete, tantos problemas y todo tipo de problemas, tanto problemas grandes como problemas pequeños, porque así lo narra el texto. Problemas pequeños que quizá, hermano, ellos mismos podían resolver. Quizá ellos mismos los podían resolver. Y a mí la pregunta que me surgió aquí, bueno, ¿a qué horas Moisés iba a orar? ¿A qué horas Moisés iba a atender a su familia? Entonces el pueblo venía a exponer sus problemas, tanto necesidades difíciles, hermanos, pero también problemas pequeños, Amén. Dice el verso 3, aconteció que el día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y dice, señor, vamos a ir viendo que solucionaba problemas difíciles como problemas pequeños, todo tipo de problemas. Todo tipo de problemas. Y yo me imagino, hermano, viniendo a Moisés, ¿verdad?, resolviendo todo tipo de problemas sin tener tiempo de nada. Problemas pequeños. Pastor Moisés, fíjese que venga usted porque mire que mi mujer no se sujeta, mire que mi esposo me trata mal. Pastor Moisés, mire usted que el hermano no me saludó. Pastor Moisés, mire que vengo a usted porque
¿Qué miró Jetro? Que el suegro venía tanto como asuntos pequeños como asuntos difíciles, porque así pasa dentro de una congregación, hermano. Así pasa a veces dentro de una congregación. Hay asuntos que atender y unos son asuntos pequeños, pero también hay asuntos que se presentan en una congregación, asuntos de doctrina, asuntos de problemas difíciles, donde tenemos que traer un tiempo de oración y pedirle dirección a Dios qué hacer. No haga nada sin pedirle dirección a Dios. Pastor, pero hay asuntos pequeños en una iglesia que usted los resuelve. Sí, por ejemplo, deme un ejemplo. Bueno, aquel hermano se sintió porque no lo invitaron a aquella fiesta, está muy sentido y no quiere venir a la iglesia ya. Increíble, pero eso pasa. Que no tendría que pasar, pero pasa. Entonces ahí está Moisés atendiendo todo tipo de asuntos y Jetro, hermano, lo está viendo, lo está observando. Verso 14, ¿estamos ahí? Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Mire bien, hermano, Jetro lo observó. Jetro fue prudente, no fue arrebatado, no le rebasaron las emociones, sino que observó algo así como cuando Aquila y Priscila vieron a Apolos y lo llevaron aparte y les pusieron las escrituras con más exactitud. ¿Qué le dice Jetro a Moisés? ¿Qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Verso 15, ¿estamos ahí? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Verso 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. No está bien lo que haces. ¿Te han dicho eso, hermano? ¿Te has dicho eso? A ver, ven. Eso que estás haciendo no está bien. Ah, pero yo soy el pastor. Sí, pero no está bien. No, pero yo soy un hombre de Dios. Yo tengo 30 años en el Evangelio. Sí, pero no está bien. ¿Nunca te han dicho a tus hijos eso? Dad, you're not right. ¿Nunca te han dicho eso? Todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Es decir, fíjese bien, Jetro miró que aunque Moisés era un siervo de Dios, tenía sus deficiencias. Y Dios de una manera soberana usa a Jetro ¿para qué, hermanos? Para darle ¿qué? Un buen consejo. Jetro de alguna manera vio que aunque Moisés era un siervo de Dios, tenía deficiencias. Tenía deficiencias. Pero mire el consejo que le da, porque Jetro ve las deficiencias en Moisés y no lo avergonzó en público. No dijo: tú desordenado, mira, porque hay hermanos que luego te quieren dar un consejo y te quieren avergonzar. Tú desordenado y tú esto. No lo avergonzó en público. Moisés tenía deficiencias. ¿Por qué? Porque todos la tenemos, mis hermanos. Tú como padre, tú como madre, tú como hijo, tú como congregante, yo como oveja, porque al último también los pastores somos ovejas, o como pastor, en algún momento de nuestra vida vamos a tener deficiencias y vamos a necesitar que alguien nos dé un consejo para mejorar. Vamos a ocupar un consejo. La Biblia, el lenguaje actual, en Proverbios capítulo 12, versículo 26, dice: el buen amigo da buenos consejos y el malvado se pierde en su maldad. ¿Qué está diciendo el proverbista? Que el que anda en la carne, cuando te dé un consejo, no lo recibas. No lo recibas.
¿Por qué? Porque el estado espiritual de esa persona no es bueno. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que Moisés va a aprender de su suegro. Fíjese bien, hermano, Moisés, ¿de quién va a aprender? De su suegro. Es decir, Dios dentro de su soberanía permite que vaya a Jetro a darle un buen consejo, porque al último, repito, en un cierto momento de nuestra vida, todos necesitamos un consejo. ¿Y quién va a darte el consejo que tú necesitas? ¿Quién? Ese predicador de YouTube que tú ves. Sí, ese es el que tú ves ahí en YouTube. Que ni siquiera te conoce. Que ni siquiera me conoce. Quizá queremos un consejo de ese predicador reconocido. Que quizás si un día lo llegas a conocer, lo más probable es que te digas, ¿sabes qué? Ve con tu pastor. Lo más probable. ¿Quién está dando el consejo a Moisés, su suegro? A veces queremos un consejo de alguien más. ¿Qué le dijo Jetro a Moisés? Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que tú haces? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? No está bien lo que haces. Hermano, repito, ¿te han dicho eso algún día? No está bien lo que haces. ¿Ok? Entonces, ¿me ve? Amén, hermano. ¿Quién le dio el consejo? Su suegro, la gente más cercana. Porque al último la gente más cercana es la que nos ama. La familia, los papás, la mamá. Viene con el hijo, viene con la hija y le dice, eso que estás haciendo no está bien. De repente también los hijos nos pueden decir a nosotros, así como tú te pones, así como te portas, así como eres, no está bien. Pero a veces que dicen los hijos, hermanos, ya sé. Hay muy sabios, ¿verdad? Mire bien, hermano, más sin embargo en esta narración vemos también la humildad de Moisés. La humildad de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés, siendo un siervo muy usado por Dios, no dijo, no, yo ya sé. No, si miren mi testimonio, a mí me sacaron de las aguas cuando los cocodrilos me querían comer, Dios me usó para abrir el mar, Dios me usó para sacar a Egipto del pueblo, yo tengo 20 años en el Evangelio, ¿cómo voy a recibir un consejo? Hermanos, tenemos que aprender que cuando demos un consejo, seamos lo más bíblico, pero también a ser humildes y a recibir un consejo, porque en ocasiones, hermanos, ponemos una barrera. No quiero escuchar el consejo. Sin embargo, hermanos, la palabra del Señor nos dice que regularmente necesitamos en ocasiones un consejo. Proverbios dice que el sabio va a la hormiga y aprende. Fíjese, hermano, qué tremendo, El sabio va a la hormiga y la observa y voy a aprender de la hormiga. El sabio va a la casa del luto y aprende. Entonces, ¿qué otro le dijo a Moisés? No está bien, no se lo está diciendo para avergonzarlo, no. Está viendo que está haciendo las cosas mal. Está viendo que va a desfallecer, está viendo que no le va a ir bien. Y Moisés, hermano, no puso esa barrera, no, yo soy el hombre de Dios. Yo llevo 20 años, 30 años, 40 años en el Evangelio. No puso esa barrera Moisés. El consejo se lo está dando la gente más cercana a él, su suegro, la familia. Ya sé. No puso esa barrera. Pero ¿sabe por qué le da el consejo? Porque lo amaba. Porque sabía que si iba en esa dirección, iba a desfallecer. No lo avergonzó delante de la gente. Simplemente le dijo,
eso que haces no está bien. No está bien. Jetro amaba a su yerno. Imagínense el ministerio de Moisés, tremendo, ¿verdad? Un varón muy usado. Un varón muy usado por Dios. Son 3 etapas en la Biblia donde se ven más milagros. La etapa de Moisés, la etapa de los profetas, Eliseo y Elías, y la etapa de los evangelios. Son las 3 etapas donde se ven más milagros. Moisés, hermano, no puso una barrera. Fue humilde y recibió el consejo. Recibió el consejo. Verso 17, estamos ahí. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. No está bien. Y eso nos lo han dicho a nosotros. Te lo han dicho así. Nos pegan el don ego, ¿verdad? Ahora repito, no está bien lo que hace, no es una expresión de quererlo avergonzar, sobajar, sino en un sentido de preocupación. Como quien dice: Moisés, estás haciendo las cosas mal. ¿Qué miró Jetro? Repito, miró deficiencia, miró un ministerio tremendo, hermano, un ministerio tremendo, miró un siervo de Dios muy usado, pero falible, porque al último todos somos falibles. Todos somos falibles, todos podemos fallar, todos tenemos deficiencias. Verso 18: desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré. Y mira lo que dice: y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete todos los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además escoge tú dentro de todo el pueblo varones de virtud. Fíjese bien, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. ¿Qué dice? Parece que estamos leyendo la carta a Timoteo, ¿verdad? Que aborrezcan la avaricia. Que aborrezcan la avaricia. Y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, centenas, 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto, ¿qué? Pequeño. Quiere decir que Moisés atendía tanto asunto grande como asunto pequeño. Verso 22: ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga sobre ti, y la llevarás a ellos, y la llevarán ellos contigo. ¿Qué le está diciendo? Necesitas ayudas. No, pero yo soy el siervo, yo puedo con todo. No, necesitas ayudas. Ayudas. Busca ayudas que te lleven, busca ayudas que te ayuden a llevar este trabajo arduo. Pero primero prepáralos, instruyelos, que sepan las ordenanzas de Dios, que no sean unos neófitos, que sean capaces. Pero también que sean, ¿qué? Temerosos de Dios, varones de verdad, y que aborrezcan la avaricia. Que aborrezcan la avaricia. Verso 23. Si esto hicieres, fíjese lo que dice: si esto hicieres y Dios te lo mandare, como diciéndole, lo que te digo, ponlo en oración. Ponlo en oración. Y si Él aprueba, mire lo que dice el verso 23. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su
tierra. ¿Qué ve ahí, hermano? Había un propósito. Había un propósito. Moisés necesitaba ayudas. Un pastor necesita ayudas. ¿Cuánto dice la mía? Pero esas ayudas necesitan prepararse, capacitarse. No ser neófitos. Y tener las características, temerosos de Dios, no ávaros. Parece ser que es como si estuviéramos leyendo la carta de Timoteo. Las mismas recomendaciones. ¿Por qué, hermano? Porque el trabajo es arduo.